mañana. Amén. ¿Cuántos hemos orado al Señor para que le envíe su palabra? Todos, ¿verdad? Clamamos al Señor por este día, que Él hable su perfecta voluntad, ¿verdad? Que no vaya a ser yo, sino que sea su Santo Espíritu para que ministre nuestros corazones. Así es que vamos a orar, ya que hemos orado, pero es bueno en todo momento la oración eficaz del justo puede mucho. Padre, en esta mañana yo te doy gracias. Que tu palabra, Señor, pastoree nuestras vidas y nos traiga descanso al corazón turbado, afligido, al corazón enfermo. Padre, que tu palabra ministre y que toda carga, Señor, la depositemos en ti, Señor. Que en esta mañana nos concentremos para recibir del maná, Señor, que tú envías a través de mi persona. Que estoy, Señor, para hacer tu voluntad, Padre, en obediencia a ti, Señor. Usa mi vida, usa este instrumento, usa este vaso, Señor. Que tu santa unción repose sobre mí, Señor. Que tu gracia, el carisma tuyo, Señor, y el rema de tu palabra, Señor, fluye en esta mañana. En el nombre de Cristo, pon carbón encendido en mis labios. Que no sea palabra humana, Señor, sino palabra que es inspirada por el Espíritu Divino. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, abramos nuestro corazón en esta mañana. Que Dios pues habla nuestras vidas y eso es lo bueno, ¿verdad? Como pueblo de Dios debemos de estar sabedores que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro manual de instrucción, ¿verdad? Es como el mapa donde encontramos reflejado el carácter de Dios y sus atributos. La Biblia, la palabra de Dios, prevalece a todo lo que se levante o se oponga a ella. ¿Por qué? Porque la instrucción del Señor en su palabra es valiosa, la cual que nos transmite principios y valores morales y espirituales. La palabra de Dios está diseñada para ayudarnos en lo espiritual, en lo familiar, en lo laboral, en lo material, en lo intelectual, en lo personal. Y ella nos capacita para que seamos un canal de bendición para los demás. Lamentablemente, muchas personas dicen conocer de Dios, pero desconocen totalmente la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 10, versos 14 y 15, nos hace varias preguntas y nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué es la palabra de Dios? El evangelio de salvación. Es preocupante hoy en día cómo se está perdiendo de vista la palabra de Dios, la cual es la única que nos puede salvar, es la única que nos trae paz, es la única que nos trae fe y dirección a nuestras vidas. Es el manual de instrucción. Cuando se desconoce la palabra de Dios es peligroso. ¿Por qué? Porque no hay fe, no hay temor a Dios, ni mucho menos obediencia a su palabra. Tristemente se ha perdido toda seriedad y la reverencia que merece la palabra. Porque la iglesia, amados hermanos, se ha acomodado y habituado al desorden y a la indisciplina. Mucho pueblo de Dios se ha ido alejando poco a poco de la palabra de Dios, del manual de instrucción
destrucción y se ha aferrado a dichos y pensamientos que se oyen muy bonitos, muy puros, en verdad, muy agradable. Ay, qué bonito habla el hermano, o ese pastor habla pero hermoso. Entonces la iglesia, al oír eso, dicen, wow, pero no es la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene que regresar a la palabra de Dios, escudriñar y meditar en ella y creerla. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, nos dice la palabra, escudriñar las escrituras. ¿Qué está diciendo aquí? Examínala, averigua, investiga, indaga, profundiza a fondo. O sea, es un estudio minucioso y profundo. Y es lo que menos hacemos. Solo nos gusta escuchar, pero no nos gusta prepararnos. No nos gusta esforzarnos. No nos gusta estudiar. Porque a vosotros, dice, os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ella, ¿quién? Las palabras son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Por eso es tiempo que la iglesia vuelva a la senda antigua. Vuelva a la palabra de Dios. Pero, hermana, ¿qué es la senda antigua? Es regresar. Es tornarse a los principios y enseñanza de la palabra de Dios. Es obedecer su palabra y abandonar ¿qué? Los caminos de injusticia y de maldad. ¿Qué es? Es reavivar la relación que tenemos con Dios. Es recuperar la pasión y el amor por la palabra. El amor por Dios se está esfumando, se está perdiendo, se está debilitando, amados hermanos. Y se está abandonando los caminos de justicia. Hay mucha impiedad, hay mucha injusticia. Como creyentes de Jesucristo que somos y que decimos ser, tenemos que dar la prioridad a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías en cierta ocasión? Jeremías 6, capítulo 6, verso 16. Insta. ¿Qué quiere decir? Insiste, amado hermano, a la gente a detenerse, a mirar y buscar los caminos antiguos para encontrar, dice, el buen camino y así obtener descanso para sus almas. Qué beneficiosa es la palabra. Por eso esto era una sombra que apuntaba a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesús nos dijo en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. Venid todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Para vuestras almas, decía el Señor, que nos acercáramos a Él. Porque solo la palabra de Dios nos trae descanso. Solo la palabra de Dios nos trae reposo. Amados hermanos, estamos viendo y estamos viviendo un desprecio a la palabra. Un desprecio total. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha desviado como en los tiempos de la nación de Israel. Por eso el Señor le dijo a Jeremías que instara al pueblo. Donde la gente no quería atender, el pueblo de Dios le decía al Señor, no queremos oír tu palabra, no la queremos escuchar. ¿Y qué pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra? Lo mismo. Y lo mismo estamos viviendo ahora, no la queremos oír. Cerramos nuestro corazón, amados hermanos. La oponemos y la resistimos a la verdad que nos trae vida. Le dijo el Señor, ustedes se han vuelto contumaces y rebeldes, hombres tercos. Dios les hablaba y les decía a través de sus profetas. Personas que no se querían someter hacia la autoridad divina que es la palabra de Dios. Duele en el corazón como hay personas
personas que se mofan de la palabra, que hacen chistes, duelen el corazón, donde han reemplazado muchas iglesias por danza. Venga, tenemos aquí el grupo de danza para que le dance y traigan el paso ungido. Como han reemplazado muchas iglesias por testimonio, pase el hermanito, hoy tiene un testimonio de poder. O por revelaciones. Oh hermana, ¿cuál es la revelación que le dio este día? Pase, la hermanita va a dar una revelación. Oh, y usted, tuvo, ok, pase hermano, pase, usted tiene sueño, ¿verdad? Y así se la pasa. Y ahí está el pueblo entretenido, ahí está el pueblo queriendo más de eso, y por eso ahí los tiene el Señor, entretenidos y menos de la palabra de Dios. Miren, por eso hay escasez de la palabra, porque no desean escuchar la verdad. Ellos quieren escuchar una mentira y pasar el tiempo totalmente fuera de la voluntad de Dios. Hay hombres que en vez de predicar la palabra se la pasan hablando barrabasadas. Es triste oír eso y doloroso al espíritu, acomodando la escritura a su conveniencia. Así es. Practicando cosas, imitando a otro, porque el pastor fulano de tal dijo que esto es poder y que esto viene del cielo y que la revelación. Ahí están muchos ministros imitando, haciendo lo mismo que el otro, porque creen que esa es una verdad y empiezan a torcer las escrituras. Así es. Sacando fuera del contexto. El Señor recalcaba: pueblo de Dios, escuchen, escudriñen la palabra por amor de Dios, estudiémosla. Triste como hombres están desviando al pueblo de Dios. Así es. Haciendo sus propias conjeturas e imponiendo sus propias experiencias, porque ellos la tuvieron, quieren que el pueblo también la tenga. Miren, las experiencias con Dios son únicas. Amén. Tú puedes tener unas experiencias con Dios, eso es tú. Y yo puedo tener y he tenido experiencias hermosas con ustedes también, pero no son las mismas. Ahí están que quieren implantar que como el Señor les habló a esa hora, entonces el ministro quiere imponer que a esa hora también, hermana, esa hora, porque esa hora me visitó a mí. Las experiencias son personales de acuerdo a tu relación con Dios. Y todo esto pasa por no poner la debida atención a la palabra de Dios. El Señor habla y dice, pero no oyen. Pueden tener oídos, pero no escuchan. ¿Qué decía el Señor a la iglesia? Siempre, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu, no el hombre, dice a la iglesia. Siempre lo recalcaba. Como resultado de esto, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, el pueblo de Dios vive engañado e ignorante por el padre de mentira, que es Satanás, y por no tener el cuidado de la iglesia, leer su palabra. Solo oír, voy a oír a este, voy a oír al otro y hasta ahí. No, mi amado hermano. Jamás dice el Señor, vamos a adquirir el conocimiento debido, ni el crecimiento que Dios quiere. Lastimosamente hay una generación espiritualmente distraída, moralmente confundida y peligrosamente dormida. Así es. Y muchos pueblos de Dios perece, dice el Señor en Oseas 4:6, por falta de conocimiento, por falta de información a la palabra. ¿Por qué? Miren, la mayoría no les gusta ser enseñados. No les gusta ser doctrinados. Ay, que a mí me doctrinen, ¿no? ¿Cómo es eso? Oh, que a mí me enseñan. No, si yo ya puedo. No, mi hermano. Esto es de constante aprendizaje, constante perseverancia, porque la palabra, ¿saben por qué no la queremos oír? Porque la palabra de Dios nos trae compromiso.
nos queremos ver. Mejor me voy por este lado para que no me vea en el espejo, ¿verdad? Sí, tristemente, y te compromete. La palabra de Dios es viva y es eficaz porque ella es espíritu y es vida. Acompáñenme a Hebreos 4, capítulo 4, verso 12, por favor. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo, ¿no? Qué poder más extraordinario el que tiene la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz porque tiene poder de transformar vida. Tiene en sí la vida de Dios, la cual es su propia gloria. Sigue siendo relevante y poderosa de generación a generación, teniendo el mismo poder, oigan bien, y vitalidad que en el momento fue escrita. Ella es viva, es espíritu. La palabra de Dios no cambia, está viva, cuya utilidad está vigente hasta ahora. La palabra de Dios es una fuente de vida, la cual proviene del autor, ¿ok? De la vida. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deuteronomio capítulo 32, verso al 2 dice: caiga mi enseñanza como lluvia y descienda mis palabras como rocío, como aguacero sobre pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. ¡Wow! Isaías 55, verso 11 dice: así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Tremendo poder de su palabra, amado hermano. No es el hombre, es el poder de la palabra. Como podemos ver, la palabra es vida. Como Dios sigue trabajando en nuestros corazones para cumplir el propósito que Dios tiene a través de ella en nosotros. Ella es viva y da vida a quien la recibe con fe. Amén. Sin fe, nada podemos lograr, porque no le agradamos a Dios. ¿Por qué es eficaz la palabra? Porque funciona. La palabra funciona para lo que fue diseñada. Por ejemplo, una tijera diseñada para cortar papel, cortar tela, un cuchillo, ¿verdad? Démelo para cortar alimentos, la lógica, ¿verdad? Un serrucho para cortar madera. La palabra es totalmente diseñada para nuestro hombre interior, todo nuestro ser, porque es espíritu y es vida. La palabra de Dios funciona, tiene poder, tiene autoridad para transformar y por eso tiene el poder para hacer nacer de nuevo al hombre. ¿Cuántos son nacidos de nuevo aquí? ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Amén. Amén, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? La palabra funcionó en nuestras vidas y nos hizo nacer de nuevo. Gloria a Dios. El morar la palabra es esencial en cada creyente como hijo de Dios, siendo constantes en el aprendizaje. No lentos, no tardos, no. Esto nos conviene, vida eterna. Pero el problema de muchos creyentes, como le dije, no les gusta la enseñanza. Oh, my God, se rehusan. Porque la enseñanza te va a demandar, te va a traer compromiso. Entonces por eso la siente muy dura, la siente muy difícil. Oh, no me dure la palabra. En cierta ocasión muchos de los discípulos que andaban con el Señor Jesús lo abandonaron, lo dejaron. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a los 12 discípulos: ¿y ustedes se quieren ir también? ¿Pueden irse? No, Señor, ¿a dónde iremos? Como quien dice: ¿a dónde pues, Señor? ¿A dónde? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Tremenda revelación que le fue dado al apóstol.
se fueron, no queríamos ir al maestro de maestros. Ahora imagínense a nosotros. Así es. Gloria a Dios, porque tenemos fe para 2, 3, 4, 5 que quieren ser enseñados. Amén. Gracias, Señor. En el libro de Juan 6, capítulo 66, 68, ahí ustedes lo pueden buscar. Simón Pedro, una tremenda revelación, ¿verdad? No, Señor, ¿a dónde iremos? No digas eso, ¿verdad? Vayamos, por favor. Y es aquí donde me quiero más enfocar, dice la carta del apóstol Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 18. Que Dios me ayude. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que los 66 libros, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, la inspiración divina. La palabra inspirada viene del griego theoneikos. Está formada por dos combinaciones de palabras griegas. Theo, que significa Dios, ¿okay? Y neo, que significa soplo, significa aliento, significa exhalar. Entonces, podríamos decir que toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada, es soplada por Dios, que toda la escritura de la palabra de Dios es el aliento de Dios, que toda la palabra de Dios es exhalada por Dios. En segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 al 21 dice: porque nunca la profecía, ¿qué está diciendo aquí? Que nunca su palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo que inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios. Entonces, como podemos ver, la palabra de Dios no fue concebida por la mente humana, la mente del hombre, sino que fueron los pensamientos de Dios en la mente de los hombres. Amén. Para ser inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces los escritores tomaron esa palabra que fue dada por el Espíritu Divino. Una vez más, la Biblia que nos está afirmando que ella es infalible, no tiene errores, no tiene errores, es absolutamente confiable. Siendo las escrituras el resultado de ¿qué? Del soplo divino de Dios. Recordemos cuando Génesis en el capítulo 2 verso 7, que dice que a través del soplo divino de Dios en el hombre vino a ser ¿qué? Un ser viviente. En Salmos capítulo 33 verso 6, en la Nueva Versión Internacional dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca todo lo que en ella hay. ¿Qué es lo que hay en ella? Estrellas, sol, ¿verdad? Los astros, la luna, etc. Entonces aquí vemos que el poder creador de Dios dando forma, dándole existencia y mostrando su omnipotencia, su poder divino de autoridad, que es uno de los atributos de Él. Entonces dijimos que la palabra de Dios es inspirada, es exhalada, es soplada por la boca de Dios, pero nos añade y nos dice que su palabra es útil. Oh, es útil. ¿Qué significa útil? O sea que trae o produce provecho, que es beneficiosa y nos sirve para algo. Entonces vemos que la palabra de Dios, inspirada, soplada, exhalada, es provechosa, es útil para 4 cosas. Y aquí lo dice. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Por qué la palabra, la cual es inspirada y es útil y provechosa para enseñar? ¿Por qué? Porque muchas vidas deben de ser doctrinadas para adquirir el conocimiento debido, la sabiduría y la inteligencia que solo viene a través de su palabra. ¿Por qué? Porque es el alimento espiritual, es el alimento el cual nos sirve para nuestro desarrollo y madurez. En Proverbios capítulo 3, verso 13 al 15 nos declara que es dichoso el hombre, es bienaventurado quien encuentra la sabiduría y adquiere el entendimiento, pues su valor es más precioso
que la plata y el oro. O sea que vale más que las joyas de este mundo. No se puede comparar a nada. La Biblia, la palabra de Dios es el tesoro, amados hermanos. Amén. Gracias, Señor. Eso es lo que nos enfatiza este verso. El pueblo de Dios tiene que desear, grábenselo bien, lo que dice el Señor. El pueblo de Dios tiene que desear como un recién nacido la leche espiritual, no dice allí, subrayen, no adulterada. Ah, ¿verdad que hay leche adulterada? Sí, hay. La leche pura. Tenemos que clamar como el siervo clama por las aguas, así como cantamos, muy lindo el canto, pero lo hacemos. Clamemos por la palabra que sea enviada, palabra sana, la sana doctrina, la palabra pura, palabra limpia y perfecta. En primera de Pedro 2 lo aclara el Señor. Deseen como recién nacidos, para que por ella crezcamos. ¿Cuál por ella? Por la palabra. ¿Para qué? Para salvación nada más, no para hacernos ricos, como muchos líderes predican. Busquen a Dios y háganse ricos. No, amados hermanos. Para salvación del alma. Amén. ¿Por qué usa el Señor una imagen de un bebé? Porque el bebé, miren, busca ansiosamente la leche materna. Las madres que estamos aquí sabemos. Oh, el bebé, ahí está, como ahorita que acaba de nacer mi otro nieto. Ahí está que busca y busca, ¿verdad? Incansable la leche, y si no se le da, llora, ¿verdad? Entonces Él nos hace la ilustración, el Señor, de la necesidad que tenemos que tener como cristiano de buscar la palabra, de desearla como un recién nacido. Amén. Nuestro crecimiento espiritual viene solamente a través de la palabra, una sana enseñanza, una enseñanza sólida, una sana doctrina, sin adulterar la fe cristiana. Amén. Gracias. O sea que la pureza de las enseñanzas bíblicas es la que nos va a nutrir, ¿ok? Es la que nos va a fortalecer, Así es la que nos va a hacer crecer en fe para alcanzar nuestra salvación plena, la fe. ¿Qué sería entonces una enseñanza adulterada? Es una falsa doctrina, es una doctrina errónea que destruye, mata y contamina a la persona porque se está alimentando de la basura, de la chatarra, de todo eso que no viene de acuerdo a la sana doctrina. Así es. Amén. Reciben y reciben, pero basura, otro alimento, por eso están raquíticos, anémicos espiritualmente. Como decía un predicador influyente llamado Charles Spurgeon, me llamó mucho la atención y dice: nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Muy cierto. ¿Cuánto nos falta tener discernimiento? Todo te le parece bien al cristiano. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué elocuente! Cuidado. ¿Verdad? Por no tener discernimiento. La enseñanza de Dios es una luz que guía nuestros pasos día con día. Para poder caminar en este mundo. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este verso proclama el valor de la palabra, la describe como una lámpara que lleva en su viaje para no tropezarse en el camino y extraviarse, porque así hacían los hombres en la antigüedad. Era demasiado oscuro. Entonces David aplica este salmo como la luz, ¿verdad?, que va iluminando nuestro camino. Eso es lo que hace la palabra. La palabra nos alumbra. La palabra nos permite ver la dirección correcta hacia dónde vamos y nos va conduciendo por el camino correcto y nos ayuda a ¿qué? A tomar decisiones basadas en la palabra en un mundo oscuro
oscuro, en un mundo de tinieblas, lleno de ¿qué? De pecado y de maldad. Cuán importante es tener la palabra atesorada. Proverbios capítulo 6, verso 23 también dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. O sea, la disciplina es el camino a la vida. Ay, pero pregunte, ¿nos gusta la disciplina? Ahí como que en verdad nos rehusamos y ahí es el problema donde muchos cristianos quedan estancados. Tenemos que aprender a confiar en ¿qué? En la verdad de su palabra. Porque su palabra, dijimos, es pura. Su palabra es limpia. Su palabra es perfecta, es recta para guiar o conducirnos hacia ¿qué? La vida eterna, la cual está diseñada para restaurar el alma del hombre. En cierta ocasión, el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16, le decía a los oyentes que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo aquí? Animando a los creyentes para que permitieran que la enseñanza y la verdad de Cristo residiera plenamente en sus vidas y pudieran enseñar y aconsejar a otros. Por eso hay personas que ya deberían de ser maestros. Años. ¿Qué pasó? No quisieron aprender, no quisieron adoctrinarse. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta en todo tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta, o sea, anima con toda paciencia y doctrina. Ay, hay que tener mucha paciencia. Señor, aumentanos la paciencia. Amados hermanos, cuando tú y yo dejamos de estudiar la palabra, dejamos de escuchar la voz de Dios. Y cuando dejamos de escuchar a Dios, nuestra fe comienza a decaer. Fíjense, y cuando nuestra fe comienza a decaer, entonces comenzamos a experimentar una muerte espiritual. Los podemos ver vivos, pero están muertos. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 25, más la palabra del Señor dice, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Hoy veamos por qué la palabra de Dios es exhalada, inspirada, es útil o provechosa para redarguir. Dice que redarguir significa amonestación, significa corrección, significa disciplina, reprender. Por eso el Espíritu Santo se encarga de redarguir el corazón, trayendo convicción. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad y a toda justicia de su palabra. El redarguyimiento que trae la palabra es para reflexión a nuestras vidas, no para traernos condenación. Entonces, sino para que nos examinemos de cómo está nuestra vida delante de Dios. Si nos hemos desviado del camino, si nos hemos desviado de la verdad. Porque por eso el redarguyimiento nos señala, nos advierte el error en que hemos caído o lo equivocado que estamos. Nos muestra, nos dice el pecado y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces es bien importante porque nos guía el redarguyimiento al arrepentimiento. Es un llamado a ser consciente de nuestras acciones y actitudes, buscando la alineación con los principios y valores bíblicos, todo con el propósito de agradar a Dios. El rey David era uno de los que le decía al Señor, Señor, examina mi corazón. Aquí estoy, Señor, hazme ver, guíame si no me he desviado del camino de la verdad, o sea, del camino de perversidad. Qué humilde corazón de David. Amados hermanos, muchas personas no quieren ser confrontados por la palabra. ¿Y qué hacen? Cierran la Biblia y no
no la quieren, según ellos, ¿verdad?, leer. Otros mejor dicen, no, aquí mucho me tiran, dicen, me confrontan. Oh, que ¿verdad? Porque la palabra es viva y es espíritu. Dios te conoce y me conoce a mí. Amén. Entonces, según ellos, ay, el pastor le dijeron, ay, que esa hermana sabe, pues mejor se van. Y otros, para el colmo, andan como chapulines colorados de iglesia en iglesia. Según ellos, se van a esconder de Dios. Allá va a estar Dios también confrontándolos. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona se rehúsa a no ser confrontada, van a sufrir sus consecuencias. Jamás de los jamases serán transformados. Seguirán siendo los mismos. Las mismas personas con ese estilo de vida desagradable, con malos hábitos, dando mal testimonio a donde quiera que vayan. ¿Por qué? Porque no quieren ser renovados. Iglesia de Dios, no quieren ser renovados, no quieren ser redargullidos, no quieren ser confrontados, no quieren ser enseñados por la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, es viva y es eficaz. La palabra de Dios nos enseña el camino hacia el Padre. Por eso, si ustedes se recuerdan en Juan capítulo 4, verso 6, donde dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús, y se acabó. Aleluya. Aunque otros formen otros caminos, jamás van a llegar al camino correcto. La escritura en 2 de Timoteo, ahí donde estamos, sigue añadiendo que la palabra exhalada, inspirada, soplada, es útil y provechosa, beneficiosa para corregir. Este es otro de los atributos, de los beneficios que nos trae la palabra. En griego significa volver a enderezar algo que está torcido, volverlo a enderezar. Significa volver del error. La palabra corregir viene de la raíz latina corrigere, que significa rectificar, enderezar. Es la acción de guiar a una persona hacia un camino correcto. Entonces, todo aquel que recibe o acepta la corrección tiene como resultado un cambio en su comportamiento, un cambio en sus acciones, ¿ok? Porque la corrección viene acompañada de la obediencia. Amén. Por eso el pueblo ha sufrido y sigue sufriendo porque es desobediente a Dios. Así es. Implica también que todo aquel que recibe la corrección, claro, aprende de sus errores. Ay, pero hay muchos que siguen y siguen en el mismo. Aprenden de sus errores porque reconocen delante de Dios que están mal. Así es. En el libro Santiago capítulo 1, verso 21 al 25, nos enseña a los creyentes a recibir la palabra con humildad. Y ese es otro de los factores muy grandes en el pueblo de Dios. Porque para recibir la palabra hay que ser humildes. Amén. Desechando la maldad, y lo importante que nos recalca es que la pongamos por obra. Esta es la clave, no solo oírla. Ay, qué linda estuvo la palabra. Ay, bonita la platicadita, dicen, ¿verdad? Algunos, platicadita, no sé de dónde lo sacan. Sino que la pongamos por obra. Que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. En el libro de Proverbios capítulo 19, verso 20 al 21 nos enseña a escuchar el consejo. ¿Cuál es el consejo? Su palabra. Y aceptar la corrección, dice, para que adquiramos sabiduría. Y aunque el humano tenga, dice, muchos planes, ¿cuántos tienen muchos planes aquí? Yo también tengo planes y sueños. El propósito de Dios prevalecerá, no lo nuestro. Aquí está resaltando la soberanía divina sobre los planes tuyos y míos. Amén. Este es nuestro Dios, nos guste o no nos guste. Amén. La corrección de su palabra nos prepara tanto en qué? En el presente, y nos prepara para el futuro. Entonces, la corrección modifica, la corrección enmienda algo equivocado, algo errado, para llevarlo a ¿qué? A un estado correcto. Amén.
corrección, ¿ok? Advertencia, disciplina, para alcanzar un estado mayor de nuestra persona, llevándonos al redimiento. El hombre es libre cuando llega la palabra a su vida y la recibe con humildad. ¿Qué dijo el Señor? Conoceréis la verdad, su palabra, y la verdad, su palabra, nos harán libres. ¿Cuántos libres hay acá? Creo que todos, porque han recibido la palabra de vida. La palabra de Dios tiene el poder de hacer libre al cautivo, libertar al hombre del pecado. Por eso Jesús en Lucas capítulo 4, verso 18 al 21, estaba presente por primera vez en la sinagoga de los judíos, y delante de ellos dice que abrió el libro, ¿verdad?, de la ley, y lo leyó y dijo a todos: hoy es el día, hoy se ha cumplido en la escritura delante de vosotros, porque les dejaba saber a los presentes, a los líderes y al pueblo que estaba ahí, que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios para libertar a los oprimidos del diablo, para darle vista a los ciegos y trayendo un mensaje de esperanza y liberación a los necesitados. Yo necesito de Dios. No sé si ustedes. Por eso estoy aquí. Yo necesito de Dios cada día. Y seguí añadiendo: he venido para sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. Ese es mi Dios. Gracias. Porque Jesús es el verbo, es la palabra, es la vida eterna que ahora se ha manifestado de manera tangible a través de su vida, muerte y resurrección. Entonces vemos el último beneficio que nos sigue añadiendo la Escritura. En 2 de Timoteo 3 dice que la palabra de Dios es inspirada, es exhalada, es soplada por Dios, que es útil, que es provechosa, beneficiosa para instruir en justicia. Entonces, ¿qué significa instruir? Equipar, abastecer, proveer. También tiene otro significado, que significa enseñar, doctrinar, comunicar, educar, capacitar y disciplinar. Amén. Entonces vemos que todo es una conexión, todo va de la mano. La enseñanza se centra en la transmisión efectiva de conocimientos y habilidades, ¿ok? Mientras que la instrucción proporciona orientación específica para completar tareas específicas. Entonces, por eso el Señor nos recalca en uno de los versículos muy conocidos, en Proverbios 22:6, instruye al niño, instrúyelo en su camino. ¿Qué quiere decir? En su palabra, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la instrucción que pasa guiará al niño desde pequeño, ¿verdad?, a que siga el camino en rectitud, y sus resultados perdurarán en su vida adulta, para que viva de una manera justa. Entonces, la instrucción es tan necesaria tanto en el niño, en el joven, en el adulto, en el anciano, para toda edad. Proverbios capítulo 3, verso 11 al 12 nos enseña que no debemos de desechar o despreciar la palabra. Y eso es lo que mucho pueblo de Dios hace hasta la fecha. Ni nos enojemos con la disciplina o castigo del Señor, porque su corrección es una muestra ¿de qué? De su amor. Compara aquí al padre de familia, que el padre que ama a su hijo lo corrige. Así es nuestro Padre. Por eso en el libro de Salmos capítulo 19, versos 7 al 8 nos describe que la ley de Dios, su palabra, es perfecta y fiel, resaltando, oigan bien, sus efectos transformadores, ya que la palabra restaura el alma del hombre. ¿Por qué menciona el alma? Porque ahí están los sentimientos y las emociones del ser humano, la cual nos traiciona muchas veces. Y dice que nos da sabiduría al sencillo de corazón,
alegrando el corazón y alumbrando nuestros ojos, quitando esa venda, eso que nos ha cegado, que no nos deja ver la verdad. O sea que la palabra de Dios nos equipa, nos abastece y nos provee para una orientación moral que nos ayuda a seguir obedeciendo los principios de justicia divina. La acción de hacer lo justo es un indicativo, oigan bien, de que tú y yo hemos nacido de nuevo, porque demostramos que nuestra nueva naturaleza a través de nuestro comportamiento, ya que la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra la impiedad de los hombres, contra la injusticia de los hombres. Entonces aquí dice que trata de retener, de ignorar, dice de que la impiedad e injusticia de las personas que con su maldad, dice la Escritura, suprimen la verdad. Esto quiere decir que tratan de retener, de oprimir o de ocultar la verdad que hay en su palabra. Y lo dice bien claro. Ahora, en Romanos capítulo 1, verso 18, dice, esa es la Escritura. Ahora, las raíces principales de la injusticia, ¿qué serían? La rebelión es una de ellas y el egoísmo del hombre. Entonces, la falta de amor hacia su palabra, la falta de amor a su prójimo es considerado como injusticia, es considerado como pecado. Entonces, por tener la naturaleza caída del hombre, estamos propensos a cometer injusticia. Pero gracias a Dios que nos ha hecho justos, como mencionaba nuestro pastor, y podemos actuar con justicia. ¿Gracias a qué? Al gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que perdonó nuestros pecados, nos hizo justos por haber creído en el Hijo unigénito de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha hecho salvos, justificados somos. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Ya que Dios, oigan bien, ejerce su gobierno con justicia. ¿Y la ejerce con qué? Con misericordia. Pero eso sí, Él no invalida su justicia. Él es justo. Amén. Es muy diferente. Para terminar, en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, la Escritura termina diciendo, a fin, oigan bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí no está hablando de una perfección solamente intachable, solamente la tiene Dios. Pero nos está hablando de una perfección íntegra, recta, justa, honesta. O sea que la enseñanza, el redargüimiento, la corrección y la instrucción que trae la palabra nos servirá para que tú y yo nos desarrollemos, tengamos una formación espiritual, equipándonos completamente para vivir de una manera justa y para hacer el bien hacia los demás. Aleluya. Entonces, para cumplir y estar listos para cumplir el propósito de Dios que Dios tiene en cada uno de nosotros. Entonces, como podemos ver, todo en la vida se requiere de preparación, se requiere de disciplina, de capacitamiento, entrenamiento, esfuerzo, no solo es de arte de magia. Todo necesitamos pagar un precio. ¿Por qué es necesario todo esto? Porque tú y yo vamos a tener un buen rendimiento y seremos efectivos en lo que emprendamos. Como en el caso de Andrew. Andrew logró graduarse de su entrenamiento porque se esforzó. Andrew, no entran muchos contigo y no todos perseveran. No todos soportan, no todos aguantan, porque se necesita disciplina. Tú puedes llegar muy alto siendo obediente, sumiso a la palabra, obedientes a tus autoridades. El hombre puede llegar más alto
Cuando nosotros aprendemos, amados hermanos, a someternos, a ser disciplinados. Muchos no dan el ancho y eso es lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Dios no hace acepción de personas. Depende de ti y mí el crecimiento que uno quiera, la búsqueda, el hambre que uno tenga por la palabra de Dios, por conocer a Dios. Todo se requiere sacrificio, esfuerzo. Lleva lágrimas. No es fácil, pero con Cristo todo lo podemos. Porque a todos nos da la misma oportunidad. Hay que obedecer reglas, hay que disciplinarse. Y así es la carrera militar, así es el estudiante cuando se prepara en la escuela. Unos llegan a high school, otros llegan a la universidad y otros a más alto, posgrados. En los trabajos, el jefe, el que mira que es un hombre íntegro, un hombre responsable, una mujer, no va a tener duda en ascenderlo. En lo poco le eres fiel, dice el Señor, en lo mucho yo te voy a poner. Amén, aleluya. Él es fiel, Él no miente, Él cumple su palabra, amado hermano. Por experiencia se lo digo, Él es real. Y sé que ustedes lo han experimentado. Pero lo limitamos a la palabra. En un atleta lo mismo. Se necesita disciplina, rendimiento, esfuerzo para todo en esta vida. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15 dice la palabra, el apóstol Pablo siempre a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o sea que la maneja con precisión y explica rectamente la palabra sin andarla torciendo ni poniéndole adornitos ahí para que el hermano no se enoje y no se vaya de la iglesia. ¿Qué es ser diligente? Es ser una persona solícita, cuidadosa, pronta, ágil, que tiene interés por las cosas, que se esmera. Lastimosamente hay tanto obrero negligente y tú y yo tenemos que ser obreros acreditados, obreros que demos testimonio hacia los demás, que agrademos a Dios, no obreros mediocres ni irresponsables, porque eso es lo que abunda en la iglesia. Dios quiere obreros aprobados, quiere decir que van a haber reprobados. Así es. En Hebreos capítulo 4, verso 12, donde leíamos que la palabra es espíritu y es vida, viva y es eficaz, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Oh my God, qué tremendo poder de la palabra. La palabra es poderosísima, está diseñada para penetrar hasta lo más invisible de nuestro ser. Aleluya. Él conoce, solo Dios conoce la intención del corazón, tus pensamientos. Él nada más entra. Entonces, ¿y por qué menciona el alma siempre? Porque dijimos que ahí están los sentimientos, ahí están las emociones, donde nadie puede entrar. Nadie, ni el mejor profeta, ni el mejor líder, ni el mejor pastor, ni el mejor psicólogo, psiquiatra, nadie. Te vas a gastar todo el dinero y en libros y nadie te va a hacer cambiar. Solamente la palabra. Aleluya. La palabra que trae transformación, que nos capacita, tiene la capacidad para hacernos nacer de nuevo. Amén. La palabra de Dios es comparada a una espada. Dicen que no era muy grande. Era una espada que los romanos usaban tamaño normal, pequeña, pero de dos filos. Por eso es que el apóstol aquí compara esa espada de este romano, tenía dos filos. Y cuando ellos peleaban, ¿verdad? Penetraba y entonces al sacar, pues obvio que era una muerte segura. Muerte segura. ¿Cuántos cristianos necesitan morir? Morir para que Cristo viva en cada uno de nosotros. Dice que traía hemorragia interna y nadie, ni el mejor médico, los podía sanar. Ese es lo que hace la palabra. Penetra, hiere. Por eso no se aguanta. Muchos no aguantan. ¿Por qué? Porque hay una hemorragia espiritual, donde hay un conflicto, amado hermano, entre tu espíritu y en tu alma, combatiendo
Señor está ahí, su espada, que es la palabra de Dios, interviniendo para remover eso torcido, para remover ese pecado y todo lo que anida en el corazón del hombre. Aleluya. Ese rencor, la hemorragia, para sacar ese rencor, ese odio, esa envidia y todo lo que puede anidar en el hombre, que solamente Dios lo conoce. Amén. Aleluya. Aleluya. Ese conflicto interno tiene que morir día con día, amado hermano. La carne. Tenemos que morir. El Señor lo manda en su palabra. Es un mandamiento. Así es, Señor. No nos hagamos perezosos a la palabra de Dios. No seamos cobardes, no seamos apáticos, indiferentes. Pueblo de Dios, tenemos que levantarnos. Así es, Señor. Dios mío, ¿hasta cuándo? Dice el Señor. Habla, Padre. Vamos a ser indiferentes a su presencia, a su palabra. Amemos la palabra. Decimos que amamos a Dios, que tenemos a un Dios grande, pero la desechamos con nuestros hechos, negamos con nuestras acciones. ¿A dónde está la palabra? Atesorémosla. Atesorémosla. El que me ama, dice el Señor, el que me ama guarda mi palabra. Porque ese es el que obedece. Ahí está toda la obediencia. Vivámosla. Vivámosla. No seamos odiadores olvidadizos. Si nosotros aprendemos a valorar la palabra, darle el significado que es, miren, vamos a formar generaciones que amen también. Generaciones de creyentes transformados para la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. La Biblia es un arma poderosa, muy poderosa, para convertir el corazón. Es poderosa para consolar el corazón. Es poderosa para instruirnos en su verdad. Es poderosa para sanar el corazón. Es poderosa para hacer nacer de nuevo al hombre. Esa palabra resucitó en mí. Esa palabra resucitado en cada uno de ustedes. Necesitamos dar la palabra para que resucite el Señor en los corazones de ellos. Hay dolor ver tanto joven o tanta persona en unas situaciones difíciles. Gracias. Uno quisiera que lo entendieran cuando uno está hablando. Uno quisiera sacar el corazón. Volvamos a la palabra. Alimentémonos día con día en la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, amados hermanos, Él le dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Que no solo de pan físico se preocupen. Es más valiosa la palabra de Dios. Cuando tú pones por obra, cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra de Dios es más esencial que el alimento físico que perece. No hay crecimiento espiritual sin alimento bíblico diario. Siempre vas a estar anémico, debilucho. Amados hermanos, no nos cansemos de hablar su palabra. Hablemosla, demos de gracia de lo que de gracia nos hemos recibido. Dios nos ha dejado llegar. Quiero que medites. Y en esta profecía, para terminar, que Dios le dio a Amós en el capítulo 8, verso 11, le dijo: he aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan y sed, ni de agua, sino de oír
de oír la palabra de Dios, lo cual significa que habrá una falta espiritual de su palabra. En lugar de hambre física, será una hambruna espiritual, una sequía de la guía y la comunicación divina. Oh, el Señor lo dijo a través del profeta Amós, y lo estamos pidiendo. Y miren, oremos que Dios levante líderes, levante siervos que hablen su verdad, venga lo que venga, pase lo que pase, hablen, defiendan el evangelio, defiendan la sana doctrina, sin levadura. Oremos, clamémosle a Dios por esa palabra. Por eso hay mucho charlatán, porque el pueblo quiere, exige que el hombre de Dios le hable a sus sentimientos. Y ahí los tiene. Y ahí van a estar. Si el pueblo no se levanta a clamar a Dios, que hable su verdad, que no sea palabra de hombre. Oremos porque el pueblo de Dios tenga hambre y sed de justicia y de sed como el recién nacido. La leche espiritual. Para que seamos alimentados con el verdadero trigo. Hay un trigo falso, un alimento falso, podríamos decir. Y se cumple la escritura aquí, miren, ya esta que leímos en Amós, hoy en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo, dijo el Señor Jesús, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las falacias, a las anécdotas, a los cuentos chinos. Y lo estamos viendo, donde las personas, como les decía, buscan por escuchar lo que les agrada. No quieren escuchar la verdad, porque ellos quieren satisfacer sus propios deseos. Y entonces se están acumulando por esas enseñanzas, falsas enseñanzas, donde no habrá una enseñanza sana y fiel. Así es. Por rechazar la verdad bíblica, inclinando a doctrinas falsas, doctrinas de demonios. El Señor dijo en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el adulto, el anciano, su camino? Con guardar su palabra, con amar su palabra, con atesorar su palabra, con apreciar la palabra. Muy claro con qué lo va a limpiar, con la palabra, porque la palabra es la que nos va a guardar, es la que nos va a sostener. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, y aquí terminamos, y van a repetir conmigo. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, a todo aquel que cree. Aleluya, ¿cuántos creen aquí? Amén. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Tú crees? Yo creo también. Aleluya, no nos avergoncemos, amados hermanos, de hablar su verdad. Muchos se les van a esfumar. Amén. Y algunos pues van a querer. Ni modo, así es la vida. A Jesús lo abandonaron y que no se nos espera a nosotros. Él era el perfecto, el Mesías, el Dios todopoderoso. No nos preocupe. Lo que nos tiene que preocupar es cuando no sintamos la presencia de Dios, es cuando no nos redarguya, es cuando no nos advierta. Ahí preocupémonos. Cerremos nuestros ojos, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Oh my God, Señor, yo te alabo. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de traer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a mi esposo y a mí, Señor, a poder traer el maná del cielo, a poder traer el pan espiritual, Señor, esa doctrina
seas tú soplando, Señor, a cada hermano, trayendo esa palabra que es vivificante. Oh Padre, yo te doy gracias en esta hora. Yo confieso en el nombre de Jesús que esta palabra que es viva y es eficaz, que es espíritu y es vida, no regresa vacía de sus corazones, sino que lleva frutos, Señor, porque es enviada con el propósito que tiene que ser enviado, como dice tu palabra. Germine en el corazón de ellos, Señor. Lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te doy gracias por tu presencia, porque tu presencia es mejor que la vida. Te doy gracias por tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra es verdad y toda ella es limpia. Ayúdanos a caminar cada día por el camino angosto, Señor. Ese camino que nos lleva a la vida eterna. Y que tus dichos las atesoremos, Señor, en nuestro corazón para no pecar contra ti. Que el bien y la misericordia esté con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. Gracias, hermano, por su audiencia, por abrir su corazón.